Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle Especial, la entrevista Jungle, y hoy estamos con un conocido de la casa, Enzo Abagliati. Enzo, ¿cómo estás? Muy bien, Camilo, gracias por esta invitación. Casi ya me siento de la casa. Así es, fuiste uno de los primeros villanos invitados. Bueno, para los que no lo saben, Enzo es experto en comunicación política, es socio de Factor Crítico, dedicado, entre otras cosas, ¿cierto?, a la comunicación política y a las redes sociales, experto en estas materias. Y precisamente eso es lo que quería conversar contigo, Enzo. En los últimos, incluso en el último programa con el panel completo estuvimos especulando, ¿cierto?, sobre una cuestión que nosotros estamos comenzando a percibir, que es que más allá de que el término sea más o menos feliz, este llamado a la nueva normalidad al parecer, ¿cierto? Ha entusiasmado de tal modo al mundo político y politizado, ¿cierto? Que cual más, cual menos, más allá, como te digo, de criticar el término, se han estado sumando a la escena política un poco a partir de lo mismo que estaban haciendo hasta el día antes del coronavirus. Es decir, como que se está asumiendo que más allá de los indicadores virales, si tú quieres, o más allá de los indicadores sanitarios, hay una especie como de vuelta a la selva. Y tú tienes un termómetro muy afinado, ¿cierto?, del mundo político, que son las redes sociales, y quiero partir por ahí, quiero partir preguntándote si es que eso que uno está percibiendo a nivel de las redes sociales se ve de la misma manera. Sí, bueno, agradecerte nuevamente la invitación, Camilo. Y sí, uno puede percibir, sobre todo, yo diría, en la segunda quincena de abril, que es cuando precisamente desde el gobierno, específicamente el propio presidente Piñera, empezó a utilizar este concepto de nueva normalidad, aunque después retrucaron al de retorno seguro, Uh -huh. pero desde que hay un esfuerzo comunicacional por instalar este concepto, uno empieza a evidenciar en las redes sociales, específicamente Twitter, que es la más política de todas, con todos Uh sus -huh. sesgos, pero es la más política, de que empiezan a ocurrir o a retomarse conversaciones que habían estado una suerte como de estado de Límbico. hibernación, límbico, de hibernación desde que el coronavirus, la crisis sanitaria, se había tomado la agenda, no solo política, la agenda completa del país, digamos. Uh -huh. Entonces, cuando uno analiza los trending topics, los principales trending topics en Chile, aquellos que han estado más tiempo sostenidos en Twitter durante los últimos 15 días, uno nota y uno percibe que ese retomar del debate político en algún grado provocado también por el propio gobierno. Yo no sé si por Mm. errores no forzados o expresamente. Yo no me quiero pronunciar sobre eso. Sí, en su minuto se dijo, por ejemplo, que la foto en Plaza Italia, uno de los efectos que tenía, ¿cierto? Y la crítica que recibió desde su propio sector, es que en el momento en que estaban todos tirando hacia un lado, Piñera vuelve a instalar una cuestión que había sido precisamente borrado Así es. del mapa. ¿Ah? Así es. Entonces, uno no sabe si eso es, digamos, a propósito o si es un error, pero el hecho, finalmente, la consecuencia es que se reinstala la conversación más política y retoma volúmenes que desde principios de marzo ya no había tenido. En ese sentido, sí, yo para cerrar esta primera respuesta, efectivamente uno constata en las últimas semanas de que lo político ha vuelto a tener una centralidad que antes, que llevábamos un mes y medio básicamente sin tenerla, digamos. Lo político Sí, político, porque toda la claro, dimensión sanitaria tiene una dimensión política. Yo me claro, porque refiero no. a, ¿Sí? no, me refiero a la conversación más política alejada de lo sanitario, que no tiene que ver con la crisis Uh del -huh. coronavirus. Sí, precisamente eso es lo que te quería acotar, porque uno recuerda, ¿cierto? Yo recuerdo que al inicio de la crisis del coronavirus, la lectura incluso del coronavirus se hacía bajo el frame de gobierno-oposición e incluso los proyectos respecto de cómo enfrentarlo estaban marcadamente divididos, ¿cierto? En le creo, lo voy a caricaturizar, pero era un poco así, Uh le -huh. creo a Isquia o le creo a Jaime Mañalich. De Así hecho, en es. otra oportunidad hemos comentado nosotros en el mismo programa que es muy importante lo que hizo Isquia Siches en su minuto de restarse de esa polaridad que la tenía encumbrada como una figura casi de liderazgo opositor, ¿cierto? Porque sin eso uno veía difícil que en algún minuto esta cuestión se convirtiera en un solo proyecto y una sola conducción, más allá de si es la más adecuada o la no, sino que más bien esta cuestión pintaba a dos proyectos que competían por el favor de la gente que le cree a uno o le cree al otro.
Sí, ¿Mm? totalmente de acuerdo. O sea, ese tránsito que da Isquia y que da el colegio médico ocurre en lo que podríamos denominar la primera fase de la crisis sanitario-política, por decirlo así, Ujú. y que es anterior precisamente a la foto del presidente Piñera en Plaza Baquedano. Yo hice un análisis que me gustaría compartirlo contigo y Sí, con la audiencia. Entiendo que lo van a poder ver cuando estén transmitiendo el programa. vamos a tratar de insertarlo. Perfecto. Mira, básicamente el ejercicio que yo hice fue agarrar, hay una herramienta que se llama trendinalia.com, un sitio abierto que cualquier persona lo puede consultar, que lo que hace es construye un ranking con todas las etiquetas, hashtag o palabras sueltas que en algún momento del día entraron en los trending topics de Twitter en Chile. Y hace un ranking basada en la duración, ¿vale? En la cantidad de tiempo que esa etiqueta o palabra estuvo dentro de los trending topics. Y los rankea, hay días que son 200 palabras o hashtag, hay otros días que pueden ser 300, bien variable. Y lo que hice fue, desde el 3 de marzo, acuérdense que es el primer caso de coronavirus, que es el que se da en Talca, desde el 3 de marzo hasta el 30 de abril, hasta ayer. Este programa lo estamos grabando el 1 de mayo, no sé cuándo lo vamos a transmitir, se va a Ujú. transmitir, pero ese es el periodo que analicé. Y lo que hice fue ver los primeros 20, vale decir, las primeras 20 etiquetas o conceptos, aquellos que tuvieron más tiempo, vale decir, que se sostuvieron durante más tiempo en los trending topics, y las agrupé si eran etiquetas eminentemente políticas o etiquetas que estaban vinculadas al coronavirus. Y dentro de la categoría coronavirus también puse etiquetas que tenían que ver con la dimensión política de la crisis sanitaria. Entonces distinguí lo que era política que no tenía relación con el coronavirus y todo lo que tenía que ver con el coronavirus. Y dentro de eso agrupé desde las distintas etiquetas que hay sobre las cuarentenas, las etiquetas que hay cuando de repente aparecía una comuna porque justo ese día a lo mejor iba a entrar en cuarentena y no entraba, o apariciones de políticos en el trending topic porque habían dicho cosas sobre el coronavirus. Y lo que hice en el fondo fue agrupar esas dos etiquetas y ver cómo se evolucionaban en el tiempo. Y bien interesante el fenómeno. Hay todo, a pesar de que el primer caso es el 3 de marzo, como pueden estar viendo posiblemente en Ujú. este momento en la lámina, recién el coronavirus, el 12 de marzo, empieza a escalar. Y escala ahí, y de hecho la etiqueta que hace que escale es Tom Hanks. Y en ese sentido, como digo, como vemos en el Mm. gráfico, el gobierno de Chile quizás tendría que agradecerle a Tom Hanks porque fue acuérdate que él se contagió estando en Nueva Zelanda o en Australia parece que estaba, y fue con Tom Hanks la primera vez que el coronavirus como gran conversación emerge de manera significativa en los trending topics chilenos. Y de hecho, al día siguiente, el día 13, Tom Hanks llega al lugar número 1. El día 12, Tom Hanks había sido como la tercera o cuarta etiqueta que más tiempo había estado en los trending topics. Entonces, se produce ahí el primer quiebre. Antes de eso, la conversación eminentemente política seguía teniendo un volumen mucho mayor y acuérdate que estábamos hablando de los días de la marcha del 8 de marzo, del Claro. movimiento del Día de las Mujeres. O sea, era una conversación que anticipaba lo que todos creíamos que iba a ser el marzo caliente en torno al estallido. Y que en el fondo el 8M era el momento donde se volvían a tonificar los músculos presenciales y los músculos Tienes digitales. razón, incluso hablamos en un programa sobre el Super Marzo. Exactamente. Nos estábamos preparando para eso. Qué Pues frágil es no, la memoria. qué frágil es la memoria y ¿Ah? qué raudas son las redes para olvidarse de esas Sí, conversaciones. total. Entonces, ahí se produce, 12-13 de marzo, se produce el primer quiebre, con Tom Hanks liderando, impulsando ese quiebre, y además que el 14 de marzo, si no me falla la memoria, y de hecho fue trending topic también, es la cadena nacional, la primera cadena nacional que el presidente Piñera hace sobre el coronavirus. Ujú. Y ya eso instala la conversación. Entonces, podemos ver que desde el 14 de marzo, el primer círculo donde está Tom Hanks, hasta el segundo círculo, que es donde ponemos ahí foto Piñera Plaza Italia, hay toda una conversación en las redes donde todo lo vinculado al coronavirus, incluida la dimensión política de la crisis sanitaria, está sin contrapeso. Y todo lo que no tiene que ver, todo lo político que no tiene que ver con el coronavirus, salvo pequeñas etiquetas, algunas activaciones sobre algunos otros temas, en general tiende a estar muy apagado y derechamente hay días como el 16 de marzo, el 17 de marzo o el 19 de marzo que uno en las 20 etiquetas que más tiempo se sostuvieron en los trending topics no Ujú. encuentra ninguna conversación política relevante.
Y eso sigue así, es una conversación eminentemente centrada en la dimensión sanitaria, donde aquí donde este es el escenario donde se produce este conflicto que tú comentabas antes entre lo que estaba impulsando el colegio médico, es el momento donde el colegio médico logra sentar a todos los actores políticos a la mesa para decirles que el plebiscito hay que postergarlo, Claro. y finalmente se cierra pero en algún momento el colegio médico se incorpora, el ministro Mañalich lo sienta en la mesa técnica, creo que es, y en algún momento esto que parecía que eran dos proyectos sanitarios Antagónicos. antagónicos tienden a converger. Si bien todavía, y eso no sé si habrá tiempo en el programa, está toda la lista del manejo de datos, que sigue siendo el frente abierto, pero tienden a converger. ¿Y dónde se rompe esta unidad? Es, si nos damos cuenta, en el segundo círculo que aparece ahí, cuando el presidente Piñera el 4 de abril se saca la foto en la Plaza Italia. Y ahí emerge de manera brutal una conversación eminentemente política que tiene que ver sobre el liderazgo del presidente, independiente de lo que está pasando con el coronavirus. Entonces, entre el 4 y el 5 de abril, uno se mete a revisar los trending topics y se encuentra con que dentro de los primeros 20, los que más tiempo estuvieron, está Piñera, Plaza Italia, Plaza Dignidad, Baquedano, O sea, Carlos o Peña, a raíz de sea, la columna de él. de manera calculada o no calculada, o tal vez hasta a partir de un acto fallido, como diría Freud, Piñera aguantó 2 semanas sin que se tratara de él. Exactamente. Dos semanas sin que se tratara de él, y ojo que esas 2 semanas anteriores, como bien dices tú, no solamente no se trataba de él, sino que además uno empieza a ver cómo emerge a través de ciertas etiquetas la figura de Mañalich. Entonces, y además donde una confrontación bien abierta entre quienes apoyan al ministro Mañalich y quienes lo defienden. Entonces, o sea, quienes los atacan, perdón. Entonces, ahí no solamente no es una conversación sobre Piñera, sino que además aparece una figura muy central en la conversación digital sobre la estrategia del gobierno, que es el ministro Mañalich, por lo menos a nivel de redes sociales. Entonces La se figura de produce reemplazo. la figura de reemplazo. Y aparecen algunas etiquetas bien con Mañalich, ¿no? Mañalich superhéroe, o sea, estamos hablando de etiquetas que no son espontáneas, uno sabe que detrás de eso hay estrategia, hay activismo, hay grupos que se organizan para que eso ocurra. Eh, Y después de eso, claro, efectivamente se repolitiza, se repiñeriza, tal vez debiésemos decir, uh -huh, la conversación. Y en esta última semana, donde el gobierno, como de manera tan orquestada también, ¿cierto? uh -huh. Sale desde el ministro del Interior, sale el ex ministro del Interior y sale el propio presidente a hablar de volver a posponer el plebiscito. Ese efecto se agudiza. Se agudiza ¿Sí? se agudiza, pero además, y esto no es solamente un tema cuantitativo respecto a las etiquetas de uno y otro ámbito de conversación, sino que también hay un tema más cualitativo. Entonces, después de la conversación, de este quiebre que se produce con la foto del presidente en Plaza Italia, la conversación sobre el coronavirus y las consecuencias de la crisis sanitaria, digamos, de la pandemia en Chile, con su dimensión económica, con las otras dimensiones, vuelve a agarrar volumen, y si lo vemos en el gráfico, vuelve a ser significativamente superior a la conversación política que no tiene que ver con el virus, pero es una conversación sobre la crisis en términos distintos. Entonces empiezan a aparecer algunas etiquetas que lo que yo veo es que empiezan a enlazar la conversación digital sobre la crisis sanitaria del coronavirus con la conversación digital del estallido. Entonces empiezan a aparecer etiquetas como no entendieron nada, por ejemplo, que fue la séptima etiqueta que más tiempo estuvo arriba el 11 de marzo y ya venía desde el día 10 de marzo. Además, 11 de marzo era el aniversario de gobierno. Entonces, después el 14 aparece la segunda etiqueta que más tiempo estuvo entre los trending topics, escondieron los muertos. Entonces uno empieza a darse cuenta de que sí, se vuelve a hablar más del coronavirus, se vuelve a hablar más de la crisis sanitaria, pero se habla de una manera ligeramente distinta a lo que estaba ocurriendo antes de la foto del presidente en Plaza Italia. Se Entonces yo... vuelve a codificar entonces entre oposición y gobierno finalmente. O sea, Exactamente. se Es, superpone gobierno, o sea, oficialismo, por así decirlo, uh -huh. con oposición en la conversación sanitaria. Exactamente, entonces tiñe, por decirlo de alguna manera, tiñe toda la conversación sobre la crisis sanitaria, la tiñe de una bipolaridad muy propia del estallido social.
por Ujú, decirlo de alguna manera. Y esto ya digamos, se desbanda cuando se va acercando la fecha del plebiscito, que uno ve digamos, en el gráfico, la línea azul, que empiezan a agarrar volumen las conversaciones en torno a las etiquetas apruebo, yo rechazo, yo apruebo, yo rechazo, plebiscito virtual, o sea, distintas etiquetas que tienen que ver con esto, y que además, y ahí es donde uno no sabe si esto fue diseñado, si es parte de una estrategia o no, el mismo 26, el día que supuestamente íbamos a estar todos votando, Blumel en la tercera, Piñera en CNN en español, hacen declaraciones, uno diciendo que a lo mejor hay que postergar el plebiscito por razones de salud sanitaria, el presidente habla de las razones económicas, y eso dispara la conversación eminentemente política en torno al plebiscito ujú, y vuelve a tener volúmenes muy superiores a los que tiene la conversación sobre lo sanitario. Y además coincide, esto es bien interesante, coincide con que esos días, ligeramente después, es el aniversario de Carabineros. Entonces, aparecen etiquetas que no estaban presentes desde principios de marzo, finales de febrero, carabineros asesinos, Paco culeados, o sea, ese tipo de etiquetas, acá, por ejemplo, sí. vuelven a aparecer después de haber estado prácticamente mes y medio, casi 2 meses fuera de la conversación. Se Entonces, retoman en definitiva, o sea, no se son... retoma. Ah, bueno, y coincide también claro, da la sensación, como te digo yo, de que estuviesen todos los actores amarrados, y una vez que el de al lado se mueve, finalmente lo que dicen es, ya, yo también me tengo que mover, y todos salen a la cancha. Porque también Así. está este tan poco feliz video sobre la, ¿cómo se llama? El colectivo Matapaco. ¿Ah? Que de hecho aparece casi hacia el final del gráfico donde aparece ese video, que es un video de dudoso origen, Sí. que no sabemos quién está detrás, pero que por algunos, digamos, rastreos que yo estaba haciendo, aparentemente tuvo una difusión bastante acotada en WhatsApp. Uno esperaría en este tipo de videos que tienen una difusión muy masiva en WhatsApp y que después en algún momento saltan a las redes más abiertas. Pero he ido consultando a las distintas burbujas con las cuales yo me Ujú. relaciono y, por ejemplo, en 2 o 3 burbujas donde tengo amigos que están más bien cargados digamos, hacia la derecha, ese video no circuló. Tampoco circuló en las redes del mundo más de izquierda con las cuales yo me vinculo. Entonces eso quiere... La sospecha que yo puedo tener, y hay un artículo que publicó hoy Interferencia en ese sentido, la sospecha es que yo creo que esto fue un diseño de una operación muy cerrada, muy acotada, y que explica por qué de manera casi coordinada personeros, parlamentarios, líderes de opinión de cierto sector salieran hace 2 días, creo que fue, a Twitter casi coordinadamente para Son dos compartir o tres diputados de la UDI finalmente. de la carrera, el conductor Sí. de la radio agricultura, Mariana Elwin también lo menciona sin compartirlo, entonces ahí hay algo que está pasando, digamos. Uh-huh. Ahora, es poco creíble el video, no solamente por cómo se masifica, sino que también tiene una estética que está construida por un impostor finalmente, porque el video está impostado. El Sí, video es como la dinámica es la estética del que le tiene miedo a esa manifestación. así ¿Ah? es, Como que así eso es es. lo tú tenés la misma sensación, ¿no? Sí, o sea, en el fondo querían provocar temor, pero el que lo elaboró lo hizo desde el temor, o sea, en ese Claro, toca la sentido, tecla del miedo, no toca la tecla de la movilización. no, y de hecho es un video sin horizonte utópico, por decirlo así. Sí. Me puedo sentir identificado en el rechazo al gobierno, pero ¿a qué me están convocando? ¿Cuál es Mm, el...? Y en ese sentido es más propio, tiene la lógica más de una contracampaña que de una campaña sí. efectiva, digamos, o Yo lo positiva. vi y se me vino al tiro a la cabeza el caballo ese de la franja del sí. ¿Ah? Compañero. O sea, tenía un poco ese tufillo. Oye, Enzo, y en tu experiencia, claro, porque, a ver, los expertos dicen al virus le queda mucho. Ujú. Estamos muy lejos de estar siquiera probablemente en los picos que vamos a tener desde el punto de vista sanitario. Y por lo tanto ese frente informativo tiene para rato. Y por otro lado, ¿cierto? Retomar la conversación en los mismos términos bipolares que venía produciéndose hasta antes del estallido. ¿Cuál es tu percepción de hacia dónde va? ¿Efectivamente a tratar de construir este episodio de desmovilización en un paréntesis? ¿O más bien se está rebarajando todo y lo que está debajo, ¿cierto? Es el quiebre previo, ¿cierto? El quiebre del 18, lo que algunos denominan, ¿cierto? Un quiebre que es muy de lucha de clases,
Ujú. finalmente, y que lo que viene para adelante es que incluso los fenómenos vinculados al virus van a reprocesarse en ese código. ¿Ah? Porque uno piensa, claro, las personas que quedan por contagiarse ya no son los barrios altos, sino que son los barrios más bien populares, y probablemente ahí la narrativa, ¿cierto? Si es que se cruzan estas dos cosas, lo que tenemos ahí es una pequeña bomba de tiempo para Ujú. acelerar ese proceso que se venía manifestando antes. ¿Tú tenías una sensación parecida? ¿Cuál es más o menos tú? Obviamente aquí es tirar una moneda al aire, pero ¿qué es lo que percibes tú? Sí, yo creo que hay que intentar, como bien dices tú, tirando esta moneda al aire, en realidad hay que tirar dos monedas al aire. Hay una de corto plazo. Llevábamos varias semanas con una relativa estabilización del número de casos, de nuevos casos contagiados, y en los dos últimos días la curva que se suponía que la estábamos aplanando se ha disparado. Uh -huh. Entonces, en el muy corto plazo, puede darse que la conversación política en torno a la crisis sanitaria esté muy influida por esa curva. Y por lo tanto, la población va a tener temor. Hoy creo que por primera vez nos acercamos casi no lo superamos, pero nos acercamos hoy, 1 de mayo, nos acercamos a casi a los 1.000 contagiados por primera vez. Entonces, es muy probable que en los próximos días, las próximas semanas, la conversación esté muy mediatizada por esa curva. Porque además, claro, la cifra de fallecidos al día de hoy sigue siendo baja, pero con los nuevos contagiados, las consecuencias de fallecidos lo vamos a tener en una semana, 2 semanas más. Y esa es una curva que puede generar mucho temor. Uh Entonces, -huh. mi impresión es que si la curva sigue con este comportamiento al alza, las próximas 2 o 3 semanas conversación política va a estar muy mediatizada por lo estrictamente sanitario, por la parte más dura de lo sanitario. Eh, y la segunda moneda que hay que tirar al aire tiene que ver con, a mediano plazo, mi sensación es que, y ahí yo comparto con lo que tú estabas diciendo, la conversación sobre la crisis sanitaria, entendiendo que acá, mientras no se descubra una vacuna o no tengamos la suficiente inmunidad de grupo, vamos a estar periódicamente en cuarentena, con medidas de distanciamiento social en forma relativamente permanente. Y entonces, mientras no ocurran una de las dos cosas, la vacuna o la inmunidad de grupo, vamos a estar enfrentados a que nuestra nueva normalidad sea una normalidad muy intervenida. Y por lo Uh -huh. tanto, lo que debiera pasar es que la conversación eminentemente política va a recodificar esa nueva normalidad. Y Yo, desde ahí uno tendría que decir, probablemente el potencial disruptivo mayor lo tiene lo que tú mencionaste en algún minuto al pasar, que es la desconfianza en las cifras. Porque, totalmente. porque polarizada nuevamente la discusión, esa desconfianza de base hace que finalmente la conducción pierda autoridad. El conductor pierda autoridad moral si tú quieres, ¿cierto? Para usar el lenguaje como de la filosofía política, pero que pierda esa autoridad y por lo tanto va a ser mucho más difícil seguirlo en sus recomendaciones. Así Pues es. mantiene la potestad, pero no la autoridad, eso es lo que te quería decir. Así es, o sea, y además que era una autoridad que venía con su grado de confianza y su credibilidad muy, muy de capa caída. Era el presidente del 6%, por ponerlo así, Mm, hasta que estalla la pandemia. Y recién con la pandemia empieza a recuperar sus niveles de popularidad. ¿Por qué? Porque es un fenómeno natural. Todos en este tipo de crisis donde nos jugamos la vida, buscamos una autoridad de poder que nos dé confianza. El problema es que si una vez que se normaliza esta anormalidad, eh, empezamos a encontrarle nuevamente a esa autoridad los mismos defectos que le encontrábamos antes de la crisis, al final eso va a terminar erosionando, perdón, la confianza que podamos tener en ellos. Y ahí hay una arista, que es la que estábamos recién mencionando, la arista de los datos, que hoy puede ser chica en el discurso, en el debate, pero que es muy sintomática de ese germen de desconfianza. Eh, Habiendo países como Colombia o como México que han optado por políticas de datos abiertos, de entregarle a la comunidad académica, a la ciudadanía, todos los datos para que, escondiendo, o sea, digamos, resguardando la privacidad de los pacientes, por cierto, pero han entregado todos los datos para que la ciudadanía no solamente fiscalice, sino también contribuya al análisis y a encontrar soluciones. Nosotros nos encontramos acá con un gobierno que, si bien, y hay que reconocerlo, conforme ha ido avanzando la crisis sanitaria, cada vez comparte más información, sigue siendo muy celoso de cierto tipo de datos. Y por lo tanto, al final, lo que hoy está pasando es que uno tiende a decir, bueno, pero hay casi un acto de fe en el dato oficial. uh -huh. Eh,
Y al final uno dice, bueno, pero si ese acto de fe, si ese acto de fe se basa en que cuanto más test hacemos, más contagiados tenemos, eh, quedamos en una tierra de nadie, por decirlo así, donde no tenemos la información, no tenemos los datos para poder llegar a conclusiones propias, empezamos a desconfiar crecientemente de la autoridad y lo único que vemos es que los números crecen. Entonces, Ujú. por eso digo, en el corto plazo, si de aquí a una semana más los números mantienen una tendencia al alza, podemos estar enfrentando un problema serio de crisis de confianza. Porque además Ah, durante 3 semanas nos hablaron de que finales de abril, principios de mayo, era el pic. Y cuando uno habla de pic, uno se imagina que los crecimientos diarios tienden a estabilizarse en el pic y no que se disparan. claro. Que la peor parte iba a estar ahí y que finalmente después iba a comenzar a bajar. Y bueno, no sabemos si es que esa curva se ha producido de esa manera. Y lo peor, como te digo, es que tal vez sea presentada, sea mostrada de esa manera y ya la desconfianza en los datos haga que tampoco tenga efecto el que eso sea cierto. Así ¿Ah? es, así Así que es. ese es como el riesgo. Oye, Enzo, pucha, te quiero agradecer mucho haber conversado con nosotros. En la descripción del programa vamos a dejar la lámina a la que aludíamos y también el programa que tú mencionaste con el que se pueden hacer estos matraqueos de datos y obviamente vamos a tratar de insertarla en postproducción, pero a eso no me comprometo. Ah, oye, finalmente Enzo, Confío en ti, confío en ti. haré lo posible. Es el Día del Trabajador, así que no sé cuándo. Oye, finalmente, no sé si aparte de esta hiperpolitización, tú quieras mencionar algún otro fenómeno que estés mirando en tu termómetro que te parezca digno de rescatar en esta versión Yolanda Sultana que ya los auditores te deben estar asignando. Mira, no sé si como a nivel de prospectivo de lo que viene, pero me parece bien interesante todo lo que ha ocurrido en estas semanas en torno a la cuenta personal del ministro Mañalich. Mm. Hay una serie de enseñanzas que espero que a futuro puedan ser útiles, que tienen que ver con cómo la autoridad política ocupa estos canales de comunicación digital para relacionarse con la ciudadanía. Todos saben que la cuenta la cerró hace unos días atrás, la versión oficial dice que fue por estas amenazas que recibió. Hay algunos reportes de prensa que hablan de que al interior de la moneda no estaban contentos con el manejo que estaba haciendo de su cuenta y que era parte de una cierta crítica a crisis autoinfligidas Ujú. comunicacionales. Pero más allá de cuál haya sido la razón, yo creo que es interesante poder analizar ese caso para que el día de mañana se entienda finalmente que cuando una persona natural es nombrada en un cargo público, sobre todo de confianza política, sus canales de comunicación personales pasan inmediatamente a ser canales de comunicación política. Y que ahí Digámosle a los auditores que tú fuiste el gestor de la primera entrega de tweets oficiales de un gobierno, ¿cierto? A el acervo cultural de Chile. ¿No? así Que tú es. fuiste encargado digital de la presidencia de la República en el segundo mandato de Bachelet y entiendo que ustedes pasaron todo el registro de tweets para ser almacenados a la DIVAM, Al Archivo al Nacional Archivo Nacional. que era parte en aquel momento de la DIVAM, y algunas cuentas se las traspasamos al equipo del presidente Piñera que estaba Mm. entrando, porque entendíamos finalmente que eran cuentas institucionales y al ser cuentas institucionales parte del patrimonio de la nación, y por lo tanto había que o preservarlo o pasárselo al siguiente equipo para que Sí. siguiera haciendo la Pero gestión. hay una diferencia, uno puede decir, entre el ministro Mañalich y, por ponerlo maniqueamente, el ministro Briones. Ahí Ujú. hay dos ministros que desde sus cuentas personales hablan de su quehacer político, pero las usan de una manera muy diferente. De una manera muy diferente. Ahora, independiente de que a mí me tenía bloqueado el ministro Mañalich, yo creo que le hacía un buen uso. O sea, él Mm. era, por decirlo así, era un buen tuitero. Las entiende bien. Las entiende, y también el ministro Briones también las entiende bien en una clave muy distinta, en una Ujú. clave de cercanía, de empatía, mientras que el ministro Mañalich era más mochero, pero Más son Mañalich. códigos, más Mañalich, ¿Ah? códigos distintos. Perfecto. Enzo, nuevamente agradecerte por haber estado con nosotros en Comando Jungle en esta entrevista especial y te dejo como siempre cordialmente invitado para tocar el timbre de Comando Jungle y venir a contarnos todo lo que está pasando en las redes. Muchas gracias Muchas gracias a ti y a todo el equipo. y éxito en Factor Crítico. Muchas gracias. Chao, Chao. chao.